Antes de que el gallo cante, cuando el cielo aún está cubierto por un manto espeso de estrellas y el frío de la madrugada cala los huesos como si fueran ramas quebradizas, ya ha comenzado el día para un campesino medieval. No hay relojes ni despertadores, solo el ritmo implacable de la naturaleza, la rutina heredada de generaciones y la obligación de sobrevivir. Su cuerpo se incorpora lentamente sobre un lecho de paja húmeda que cruje bajo el peso de los años y de los sueños truncados. Se despereza sin apuro porque sabe que tiene delante una jornada tan larga como idéntica a la anterior, un ciclo que se repite sin variaciones, sin esperanza de cambio, sin más horizonte que el próximo invierno. Vive en una cabaña de madera y barro, con techo de paja que gotea cuando llueve y deja pasar el viento cuando sopla, una sola habitación compartida con su esposa, sus hijos, quizá una abuela encorvada por los siglos, algunas gallinas y a veces hasta un cerdo pequeño que duerme en un rincón. El suelo es tierra apisonada, las paredes ennegrecidas por el humo, porque el fuego del hogar nunca se apaga, aunque a veces ni siquiera calienta, pero es la única defensa contra el frío, los espíritus y las bestias del bosque. Su ropa es sencilla, un sayo de lana áspera que pica sobre la piel, remendado hasta el absurdo, con calzas que han pasado de padre a hijo, de hermano a hermano, cubierto por una capa cuando hay suerte y por la nada cuando no. El pan es duro, la cerveza es aguada, el queso es rancio y la carne es un lujo reservado para festividades o para los estómagos de los señores. El desayuno apenas es un trozo de pan negro untado con manteca o ajo, quizá una cebolla cruda, y luego, sin más demora, el campesino agarra sus herramientas de madera, una azada, un rastrillo, una hoz oxidada, y sale al campo, al trabajo sin fin que lo define, que lo encadena, que lo sostiene y a la vez lo consume, porque en la Edad Media, para un hombre de campo, trabajar no es una elección. Es la única forma de no morir. Su vida está regulada por las estaciones, por la cosecha, por la voluntad del cielo y de la tierra. Si llueve demasiado se pierde el grano, si no llueve nada mueren las raíces, si hay granizo, viento o plaga, el hambre golpea a la aldea como un ejército sin compasión, y nadie vendrá a salvarlos. La fe es lo único que los mantiene de pie. Una fe absoluta, densa, omnipresente, que se respira en cada esquina, en cada gesto, en cada palabra, porque todo lo que ocurre es voluntad de Dios, y rebelarse contra el destino es rebelarse contra el Creador. Por eso las iglesias son el centro de la vida, aún más que los campos, aún más que el hogar, porque allí se bautiza, se casa, se reza, se confiesa, se teme y se espera el juicio final. El campesino vive convencido de que su vida en la tierra es solo un preámbulo de lo que vendrá después. Y por eso soporta, porque su alma, si es obediente, tendrá su recompensa, aunque su cuerpo nunca la vea. Al mediodía se detiene un instante para comer un potaje simple de legumbres cocidas con algo de pan, sentado en el suelo, a veces bajo el sol, a veces bajo la lluvia, sin más sombra que su gorro de lino sucio, sin más compañía que otros campesinos igual de agotados que él, y luego vuelve al trabajo, doblando el lomo, recogiendo estiércol, arando con un buey viejo que apenas se sostiene, sembrando, recogiendo, reparando cercas, cavando canales, podando árboles, recogiendo piedras, y todo eso para que al final del año, cuando llegue el día del diezmo, el señor feudal se lleve la mejor parte, seguido por el cura que también reclamará lo suyo en nombre del cielo, y luego el resto se reparte entre los estómagos de la familia, los animales, las reservas para el invierno, y casi nunca sobra nada. Por las noches vuelve al hogar con la espalda rota, las manos agrietadas, los pies llenos de barro, y cena lo mismo que comió al mediodía pero en menor cantidad, tal vez acompañado de una sopa caliente si la mujer ha podido hervir algo con hierbas y raíces, y luego, antes de que la luna alcance la mitad del cielo, se acuesta porque no hay luz, porque no hay velas, porque la oscuridad impone su reino y los ruidos del bosque se vuelven amenazas, murmullos, presencias que no se nombran, y así duerme, si el cuerpo lo permite, hasta que el gallo vuelva a cantar y el ciclo comience de nuevo. Porque vivir en la Edad Media como campesino no era simplemente existir, era resistir, era adaptarse a un entorno duro, a una jerarquía que parecía tan natural como las estaciones, a una estructura en la que cada uno tenía su lugar y no podía aspirar a otro, donde el nacimiento decidía el destino y el esfuerzo apenas cambiaba el curso de las cosas, donde los cambios eran lentos, casi imperceptibles, donde el paso del tiempo se marcaba con fiestas religiosas y catástrofes naturales, con las lunas llenas y las cosechas malas, donde la muerte era una presencia cotidiana, cercana, esperada, pero también aceptada. Porque había que continuar, había que sembrar aunque el cielo no prometiera lluvia, había que reparar la cerca aunque el bosque susurrara nombres prohibidos, había que criar a los hijos aunque supieras que muchos no llegarían adultos, y aún así se vivía, se cantaba, se reía, se contaban cuentos junto al fuego, se inventaban historias para espantar el miedo y se tejía una vida que, aunque dura y limitada, estaba llena de sentido, de comunidad, de conexión con la tierra,
con el cielo, con los antepasados, porque aunque la Edad Media tenga fama de oscuridad, dentro de cada choza encendida, cada campesino medieval encontraba la manera de seguir adelante, de amar, de esperar, de creer que mañana, quizás, la cosecha sería mejor. A medida que avanza el año y las estaciones cambian, la vida del campesino medieval se transforma con el ritmo lento pero implacable de la naturaleza, y aunque la rutina parezca inamovible, cada estación trae consigo una carga de trabajo distinta, desafíos nuevos y peligros específicos. Cuando llega la primavera, el aire se llena de humedad y de promesas. Las lluvias caen con frecuencia y la tierra se ablanda, lo que obliga al campesino a comenzar las labores de siembra con una intensidad renovada. Ahora el campo debe ser arado a fondo, las semillas distribuidas con cuidado, los surcos bien delineados, cada paso acompañado por la vigilancia constante de un cielo cambiante que en cualquier momento puede arruinarlo todo. Los bueyes trabajan con dificultad en el barro y los hombres los guían con paciencia, con gritos secos, con golpes suaves en los flancos, al tiempo que intentan mantener sus propios pies firmes en el terreno resbaloso. En esta época el trabajo es urgente. ¿Por qué? La ventana para sembrar es corta y no se puede perder. Cualquier retraso significa una mala cosecha, menos pan, más hambre, y aunque nadie hable de ello en voz alta, todos lo sienten en el estómago, el miedo persistente a que el año sea malo, a que la enfermedad venga con el hambre, y que la muerte vuelva a recorrer los caminos del pueblo. Durante estos meses la jornada se alarga, desde que la luz aparece hasta que se apaga, los campesinos trabajan sin pausa, solo se detienen cuando el cuerpo ya no puede más, y aun entonces muchos continúan, doblados sobre sí mismos, con los dedos manchados de tierra y sangre, con la espalda encorvada como los árboles viejos. Las mujeres, además de encargarse de la casa, de los hijos, de los animales pequeños, también van al campo, participan en la siembra, en la recolección de hierbas, en la búsqueda de leña. Su carga es doble. Su silencio más profundo, porque nadie les reconoce el trabajo, pero sin ellas la aldea no respiraría, no viviría, no crecería. Los niños aprenden desde pequeños a observar, a imitar, a ayudar, recogen piedras, espantan pájaros, llevan agua. Sus juegos se confunden con las tareas, porque no hay tiempo para la infancia cuando cada día es una lucha por la subsistencia. Y los viejos, los que ya no pueden trabajar, se sientan junto al fuego o bajo el sol, vigilando, contando historias, enseñando con la voz lo que ya no pueden hacer con el cuerpo. Cuando llega el verano, el calor es sofocante, el polvo se levanta con cada paso y el trabajo no disminuye. Ahora toca vigilar los cultivos, regar cuando es posible, reparar lo que se rompe, preparar el terreno para la cosecha. El cuerpo del campesino está quemado por el sol, sus ojos entrecerrados por la luz, su piel curtida, sus hombros llenos de marcas, pero no hay descanso, porque el verano no es tiempo de ocio, es tiempo de prevención, de asegurar que lo sembrado no se pierda, y a menudo deben combatir las plagas, los roedores, los insectos, los pájaros que se comen las semillas, y todo se hace con métodos rudimentarios, con trampas, con humo, con ruido, con manos, porque el conocimiento es empírico, heredado, basado en prueba y error. Los campesinos saben leer la naturaleza como se lee un libro sagrado, observan el comportamiento de los animales, el color del cielo, el olor de la tierra, y con eso predicen lo que puede venir. Cuando al fin llega el otoño, es tiempo de cosecha, y todo el pueblo se moviliza, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Todos van al campo con sacos, con cestas, con carros, y recogen lo que la tierra ha dado: trigo, cebada, centeno, algunas legumbres, frutas, todo con cuidado, con método, con devoción, porque esta es la recompensa de meses de trabajo, el resultado del sudor, de las oraciones, del aguante, pero también es tiempo de temor, porque la cosecha debe ser suficiente para alimentar a todos hasta la próxima primavera, y siempre está el riesgo de que no alcance, de que el invierno sea largo, de que el grano se pudra, de que el hambre se instale. Por eso cada medida cuenta, cada saco es registrado, repartido, almacenado en silos rústicos, en cestos, en graneros compartidos. Parte de la cosecha va al señor feudal, parte a la iglesia, parte se intercambia en los mercados cercanos por sal, por telas, por herramientas, y lo que queda es lo que garantiza la vida. Y aún así nunca es suficiente. Cuando el invierno cae como un manto de hielo, la actividad del campo se detiene, pero el trabajo no desaparece. Solo cambia de forma. Ahora se cortan árboles para leña, se reparan herramientas, se hilan telas, se cocinan conservas, se cuidan animales, se preparan trampas para cazar, se fortalecen los muros de las casas, y sobre todo, se sobrevive, con el fuego encendido todo el día, con la comida racionada, con las historias contadas una y otra vez para espantar la oscuridad, con los rezos multiplicados, con la vigilancia contra lobos, contra bandidos,
contra la muerte que ronda en las noches largas y frías. Durante esta época las enfermedades se multiplican, la tos, la fiebre, las heridas mal curadas, y la medicina es escasa, basada en hierbas, en sangrías, en oraciones, en remedios populares que a veces funcionan y otras no. Los curanderos y las mujeres sabías de la aldea son las únicas esperanzas para los cuerpos rotos. Mientras el sacerdote recuerda que el sufrimiento es parte del camino a la salvación, así transcurre un año en la vida de un campesino medieval, una rueda que gira sin cesar, que no conoce pausa ni descanso, y sin embargo, en medio de todo eso, hay momentos de alegría, de comunidad, de celebración. Las fiestas religiosas marcan el calendario y ofrecen pausas bienvenidas. La Pascua, la Navidad, el Día del Santo Patrón, la Vendimia, la Feria del Mercado. En esos días se canta, se baila, se bebe más de lo habitual. Se olvida por un rato el peso del mundo. Se cruzan miradas, se forman amores, se reafirman lazos, los niños juegan, los adultos ríen, y por un instante la vida parece menos dura, más liviana, más parecida a lo que debería ser. El campesino medieval, pese a todo, encuentra belleza en lo cotidiano, en una cosecha que llega a tiempo, en un cordero que nace sano, en una noche estrellada sin tormentas, en una palabra amable de su esposa, en la risa de sus hijos, en el pan recién horneado, en la certeza de que, al menos por hoy, ha logrado mantenerse con vida, porque vivir en la Edad Media no era solo sobrevivir, también era resistir con dignidad, con esperanza, con humanidad. A lo largo de los años, el campesino medieval no solo lucha contra la tierra, contra el clima o contra la enfermedad, sino también contra el peso de una estructura social que lo mantiene abajo, bien abajo, encadenado por deberes, por tributos, por un sistema que le exige sin darle casi nada a cambio. Vive bajo el dominio del señor feudal. Una figura que puede ser distante o cruel, justo o corrupto, pero siempre poderosa, porque es el dueño de la tierra, y, por ende, de la vida de quienes la trabajan. El campesino no posee nada realmente, ni su parcela, ni su casa, ni sus animales, todo pertenece al señor, y él solo tiene el derecho de usarlo a cambio de trabajo y obediencia. Debe pagar tributos en especie, entregar parte de su cosecha, parte de su vino, parte de su tiempo en forma de días de labor gratuitos llamados corveas, además de pagar impuestos al molino, al horno, al puente, a todo lo que pertenezca al señor, y por si fuera poco, debe también pagar el diezmo a la iglesia, una décima parte de lo poco que tiene, porque salvar el alma también cuesta. Aunque el cuerpo esté hambriento, en muchas aldeas, el señor es también juez, y su palabra es ley. Puede castigar con cárcel, con azotes, con multas, puede incluso decidir el destino de matrimonios o de herencias, y aunque algunos son benevolentes, muchos actúan con abuso, con desprecio, porque no ven al campesino como persona, sino como recurso, como engranaje indispensable pero sustituible, y sin embargo, el campesino sigue adelante, no por resignación sino por necesidad, porque ama su tierra, porque su sangre ha regado ese suelo por generaciones, porque allí están sus muertos, sus raíces, su vida, y porque la alternativa es el exilio, el vagabundeo, la mendicidad, que en la Edad Media son casi sinónimo de muerte, fuera de la aldea. El mundo es peligroso, los caminos están llenos de ladrones, los bosques de lobos, los pueblos cerrados a los extraños, y la justicia no existe para los que no tienen dueño. Por eso el campesino se aferra a su lugar, a su aldea, a su pequeña parcela, aunque lo esclavice, aunque lo agote, porque es todo lo que tiene, y dentro de esa vida dura, se desarrollan lazos fuertes, inquebrantables. La comunidad campesina es un mundo en sí mismo, donde todos se conocen, se ayudan, se protegen, se cuidan los niños entre todos, se reparan los techos en grupo, se celebran juntos las bodas, los nacimientos, las cosechas, y también se llora en conjunto las pérdidas, porque no hay espacio para el egoísmo cuando la supervivencia depende del otro. Las decisiones se toman en asambleas, los conflictos se resuelven entre iguales, y aunque el poder esté lejos, la vida cotidiana se gobierna desde abajo, desde la costumbre, desde el sentido común, desde la necesidad. Las mujeres, aunque silenciadas por la religión y sometidas por la costumbre, son el corazón del sistema campesino, trabajan igual que los hombres, gestionan la casa, la economía, la crianza, la salud, el tejido social. Muchas veces son las que mantienen viva la transmisión oral del saber, de las recetas, de los remedios, de las leyendas. Son ellas quienes mantienen encendido el hogar cuando todo parece oscurecerse. Los niños crecen rápido, aprenden pronto a trabajar, a obedecer, a temer, pero también a reír, a jugar con palos, con piedras, a inventar juegos entre las tareas, a escuchar historias junto al fuego, porque aunque la vida sea dura, la niñez sigue encontrando su espacio, su respiro. En los intersticios de la pobreza, los ancianos son los sabios,
los consejeros, los que recuerdan tiempos mejores o peores, los que explican por qué se hace lo que se hace, los que transmiten la memoria colectiva, porque sin libros, sin escuelas, sin archivos, la historia se guarda en la cabeza de los viejos, que son respetados, escuchados, cuidados, porque representan la continuidad, la herencia, la experiencia, y cuando mueren, se pierde un fragmento del alma comunal. La religión impregna todo, absolutamente todo, cada día tiene su santo, cada mes su celebración, cada acto su bendición o su condena. El miedo al pecado y a la condena eterna convive con la esperanza de la redención, y eso regula el comportamiento, las decisiones, la moral, se teme a los demonios, a las brujas, a los castigos divinos, se cree en milagros, en reliquias, en señales, y todo eso se mezcla con supersticiones paganas que nunca desaparecieron del todo, se atan amuletos, se queman hierbas, se recitan frases antiguas que protegen, que curan, que alejan el mal, porque la fe del campesino es práctica, visceral, vivida desde el cuerpo, desde la experiencia, desde el temor y la necesidad. No hay espacio para la teología, solo para la devoción, la penitencia y la súplica. Cuando llega la guerra, y siempre llega, aunque sea de lejos, el campesino sufre de nuevo, no porque pelee, porque rara vez lo hace, sino porque alimenta al ejército, porque entrega sus animales, porque sus campos son saqueados, porque sus hijos son llevados a servir, porque sus casas son incendiadas, porque el conflicto entre nobles lo arrastra sin haberlo pedido, y cuando hay peste, la muerte llega en silencio, de noche, primero con fiebre, luego con manchas negras, con vómitos, con delirio, y no hay cura, no hay escape, solo entierros masivos, campanas que suenan sin pausa, oraciones desesperadas, pueblos enteros que se vacían, y aún así, después de todo eso, la vida sigue, porque siempre sigue. El campesino limpia las ruinas, entierra a los muertos, siembra otra vez, reconstruye la cabaña, vuelve a criar gallinas, vuelve a casarse, vuelve a cantar en la fiesta de la cosecha, y eso es lo que define su existencia, no la miseria, no la ignorancia, sino la resistencia, la capacidad de continuar, de amar, de reír, de esperar. En un mundo que no ofrece promesas pero que tampoco se detiene, así era vivir realmente en la Edad Media para un campesino común, no como en las leyendas, no. ¿Cómo? En los cuentos de caballeros y castillos, sino como hombres y mujeres reales, que día tras día construyeron Europa con sus manos, con su sudor, con su fe, con su silencio, y cuya historia merece ser contada no por lo espectacular, sino por lo profundamente humano de su lucha diaria por vivir.